Segura porque es así. Claro, ese es Claro, porque es práctico. el precio de la seguridad de la escalera esta. Si te afanan esto algo así, ya decís, bueno, ahí voy a hacer la visa con ustedes. Ah, eso. Hago la visa con ustedes. Otra que quería vivir en el campo, tío. Pero, sin lugar a duda. No, pero la verdad que nunca más. Nunca más, loco. ¿En qué? Buscamos un lugar para la bici, sí. No, nunca más. Encima llegamos empujando, ya nos vamos empujando solo. ¿Puedes creer? Damos un puente y la redondeamos. Una vez nos tocó subir 5 pisos con todo. 5 pisos con todo esto. No, está bien. El puente. Oh. Bueno. De verdad, un gusto gigante. Gracias chicos a ustedes, gracias. Gracias de todo corazón por haber venido a Zárate. Los estaba esperando con mucho anhelo y la verdad que pasamos un fin de semana maravilloso. Un placer haberlos conocido. Sigan por esta senda de lo que eligieron para su vida. La verdad que los admiro lo que hacen. A uno que les encanta viajar, o que me encanta viajar en este caso, aprendo un montón con ustedes a través de sus videos. Son muy instructivos, son muy constructivos. La verdad que un placer. Gracias. Y si ya van por 184, vamos por 184 más. Gracias, un placer. Los quiero mucho y gracias por todo. No, gracias a gracias a ustedes vos, de corazón. por haber venido a mi ciudad, a mi amada ciudad de Zárate. Muchas gracias. La verdad que un enorme gusto gigante. Gracias. Ah, yo hago cruz, querido. Así, nos vemos en el camino. Nos Eso vemos, es un hecho. Ese es un hecho. Uno lo siente un y sabe placer que vamos a hacer así. haber compartido el fútbol, haber compartido pasiones que tenemos en común. Aguante Cadu y aguante Boca. Aguante Cadu. Ah, ya está, destacado. Se va con la celeste, se va con la celeste. Aguante Cadu, viejo nomás. De 10, vamos entonces. Gracias. Gracias, que tengan un lindo día. Sí, agarremos una ruta provincial. Ya no esperemos saber más nada con rutas nacionales. O sea, esto es ruta ya. Esto ya es la ruta, digo. Poco a poco nos alejamos de la ciudad de Zárate. Gracias nuevamente a Luciano por estos días en la ciudad y también por la gran mano que nos diste para ir y volver a Buenos Aires. Sinceramente estamos mucho más tranquilos de haber cumplido con ese trámite y más ahora transitando por este tipo de rutas. Sí, la verdad que después de los nervios que nos agarramos transitando por la 12 no queríamos volver a repetirlo. En su oportunidad no teníamos otra opción, pero estando en esta zona así, de hecho, bueno, todo el norte de Buenos Aires es muy transitado para ir por las rutas principales, está lleno de mosquitos. Así que estuvimos viendo el mapa y elegimos ir por distintas secundarias. Tal vez nos extendamos en distancias, pero vamos a ir mucho más tranquilos y mucho más seguros, que es lo importante. El recuerdo de unos días atrás todavía está muy fresco. ¿Tenés la espalda llena de mosquitos? A ver, sacudimos. Ah, sí. Pero no hay camiones, no hay tránsito, pero hay mosquitos acá por la ruta provincial 31 horas.
lluviecita que vino bien porque no está volando casi nada de tierra. Sí, la verdad que lo justo y necesario, porque no llovió mucho, pero sí lo suficiente para aplacar un poco la tierra, así que no, bueno, ahora están cayendo algunas gotitas, pero también tranquilo, nos refresca nomás. Confiamos en que esto va a ser. Me picó un mosquito en la oreja. Este puente de 1938 es el que nos va a dar una mano para no tener que sacar el trípode para tomar la foto de los 62.000 kilómetros. Aprovechamos no solo a comer, sino que a hacer la foto de cábala, que kilómetros que cumplimos acá, creo que a 500 metros. Así que de 10, vamos a aprovechar. Vamos. Vamos a tomarnos unos minutos de descanso en San Antonio de Areco, esta ciudad declarada capital nacional de la tradición. De hecho, acá se realiza una de las fiestas de la tradición más antiguas del país en el mes de noviembre, y esta ciudad también es considerada una ciudad guardiana de las tradiciones criollas de la llanura pampeana. Y hay un hecho totalmente vinculado con esto, que es que el escritor Ricardo Guiraldes escribió su novela Don Segundo Sombra, inspirado en sus años de niñez que pasó aquí en San Antonio de Areco, y también en un gaucho de San Antonio de Areco llamado Don Segundo Ramírez. Tiene muchos años la ciudad, fundada en el año 1730. Por orden del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires, que ordenó la creación de la parroquia del Pago de Areco.
Habíamos llegado muy contentos a San Antonio de Areco. Nos habían dicho que desde ahí hacia la ciudad de Carmen de Areco la ruta provincial 31 ya estaba pavimentada. Rápidamente caímos en cuenta que no es así. El problema es que evidentemente acá llovió mucho a la mañana, entonces se hace una especie de barro y es muy difícil circular en bicicleta, más con este peso. La otra opción que teníamos es tomar la ruta nacional 7, pero como es autopista nosotros no podemos circular, entonces no nos queda otra que avanzar por esta. Antes un chico en moto pasó y nos dijo más adelante van a tener que caminar. Bueno, en eso estamos, porque se nos está empantanando la bicicleta. Menos mal que nos dijo que vamos a tener que nadar, porque ahí sí vamos a estar en problemas. Pero bueno. Y después pasó otro hombre y nos dijo que más adelante mejora. No sé cuánto tendremos que caminar, pero bueno, hay que darle nomás. Hoy que necesitamos el sol para que seque, casi no apareció. Ni modo, vamos a ver cuánto complica el andar hoy o si mejora pronto. Pedazo de barro. Duro va a quedar esto encima. Es que acá no están los árboles siempre, es porque no le da el... Cuando creíamos que ya estábamos pudiendo pedalear bastante. Ay, otra vez. Toda frenada. Okay. Aguántenos a fuerza, aguántenos a fuerza, es impermeable. Bueno, este le puedo sacar con la mano. Ah, este que es una...
Se nos hizo de noche. Durísimo, son las 9 de la noche. Yo recién alcanzo la escuelita que nos dijeron que había. Es todo barro, charco, cuneta, empujando por acá, sacándole el barro a las bicis porque no avanzaban. Ahí quedé en dejar la bici y ir a ayudar a la Karen. Se puede ver, se enseña de luces. No, durísimo. Nos dijeron que había encargados en la escuelita, no hay nadie, solo unos perros. Lo único que pido es que haya agua, que podamos entrar a buscar un poco de agua porque es un desastre. Las bicicletas han hecho un desastre. En la escuelita que nos dijeron que había una persona que cuidaba, no hay nadie, se ve que está la casita pero no está la mujer y no hay ninguna canilla de agua, así que sí, no podemos dormir todo embarrado y dejar que las bicicletas se sequen. Estamos a 7-8 kilómetros donde comienza Carmen de Areco. No sé cómo está el camino, vamos a seguir caminando 2 horitas más, 3 más y bueno, a conseguir agua en algún lado. Sí, nos va a agarrar la medianoche, casi seguro, son casi las 9:30, 10. Si no, esto si dejamos que se seque, no hay vuelta atrás. No, vamos. No. Definitivamente necesitamos un descanso. Qué locura, por Dios, qué locura. Qué barro que tiene.
Siendo la 1:30 de la mañana, finalmente nos disponemos a dormir. ¿Estás listo? Más que nunca. Pudimos armar las hamacas, que es algo importante. Pero bueno, a dormir. Mañana hablaremos de lo que pasa. Que descanse. Chau. Comenzamos un nuevo día de pedaleo, hoy en mejor estado, bañados, las bicis se puede decir que también decentes, no sin tanto barro. Vamos a ver cómo responde la transmisión ahora con este solcito y si todo sale bien en pavimento. Bueno, con respecto a lo de ayer, como se pudo ver, una ruta malísima. Tuvimos la mala suerte también de que llovió, habían agregado tierra hace unos días según nos dijeron, sí, y eso hizo que sea imposible transitar. Sí, nosotros llegamos confiados porque bueno, tanto en el mapa aparece pavimentada como algunas personas también nos dijeron lo mismo. Yo pienso que también por haberlo visto en el mapa nos dijeron eso. Después una persona nos confirmó que en los papeles está pavimentada, pero bueno, no es así. Llegamos hasta una hacienda donde nos prestaron una manguera para sacarle un poco el barro porque ya estaban muy trabadas. Igual cada, no sé, 20 metros parábamos, hasta ahí cada 20 metros parábamos a sacarle el barro. Y bueno, una vez que dejamos ese lugar, la gente de este lugar justamente nos dijo que a unos 2 kilómetros más o menos hay una escuelita rural donde vivía gente y que tal vez ahí podríamos acampar, así que el tema es que desde esa hacienda hasta la escuelita está peor, inimaginable para nosotros, y muchísimo. Nos demoramos un montón y llegamos de noche a la escuelita con linterna. Haciendo señal de luces, bueno, porque estaba muy oscuro y bueno, por seguridad mismo. Nos fijamos, no había nadie, solamente unos perros. Miramos si había canillas, no vimos ninguna. Igual, si hubiese habido canillas, en general en todos esos lugares tienen pozo con bomba, o sea que íbamos a necesitar que alguien prenda las bombas de adentro, así que como habíamos contado, decidimos irnos. La cuestión es que saliendo, no sé, estábamos a que 200 metros de la escuelita. Y se aproxima una camioneta y frena de golpe, y era la policía. Y bueno, como que nos empezaron a preguntar cosas. Sí, vinieron con todo porque... Vinieron con todo, una de las chicas, eran 2 oficiales, se bajó con un arma diciendo, ¿ustedes dan la escuelita? Sí, porque nos llamaron que están entrando a robar, que no sé qué, la señora está trincherada adentro. ¿Qué le dijimos? Nosotros llegamos golpeando las manos, pidiendo ayuda. Diciendo buenas noches, bueno, no sé qué ladrón pide buenas noches antes, pero... Bueno, y con luces, veníamos haciendo señas de luces, hacíamos 2 horas. Ella le avisó a otros vecinos que no están cerca, pero las luces de una casa a la otra se ven. Todos estaban en una situación de alarma. Y nosotros nos quedamos como, estábamos pidiendo agua, y como vimos que no había nadie, que no había agua, nos fuimos. Nos quedamos helados. A ver, es una situación totalmente comprensible porque pasan cosas. La señora se ve que bueno, es una señora que todas esas cuestiones le dan mucho miedo, más de noche. La verdad que viéndolos de su lado es comprensible. Lo único que nos quedamos pensando como, bueno, no vayas a tener ninguna emergencia de noche porque nadie... Todas las cosas que pasan hace que la gente esté con miedo. Sí, nos decían que tenían un grupo de WhatsApp y según el oficial estaba revolucionado. Después nos calmamos, obviamente, ya nos pidió identificación, todo muy buena onda. Nos dijo que hay un grupo de WhatsApp que estaba revolucionado porque veían luces, señas de luces. Sí, nosotros hacíamos señas de luces de emergencia encima. Y nos dicen, menos mal que no entraban a otra finca, que obviamente había que meterse mucho más, por eso no lo hicimos, sino posiblemente les responden de otra manera. Esta señora se encerró y llamó directamente a la policía. Sí, yo decía, no sé, yo en su lugar tal vez capaz que ni habría, pero por lo menos hubiese dicho, váyanse. Claro, ya sabemos que estaban... Bueno, cuestión, entendible, triste esta situación que la gente tiene, que se siente así, digamos, que por cualquier cosa piensa que le van a robar, pero bueno, como decimos, entendible. Punto aparte, las chicas, las 2 oficiales muy macanudas nos dijeron, como sea,
ustedes no van a salir de acá con este barrial para adelante, está peor, no van a llegar en 2 horas ni 3, no sé cuándo van a llegar. Nos van a seguir llamando también, aunque ellos... Vamos a ir con luces. Sí, aunque ellos avisaron quiénes éramos, les informaron la situación, todos se calmaron y bueno, estuvo todo bien. Y bueno, nos dijeron, no, vamos, lo llevamos porque si no la vamos a tener que salir a rescatar después. Y nos depositaron frente a la canilla de la estación de servicio. Pero esos 6 kilómetros que nos faltaban hasta la ciudad de Carmen de Areco, no, era imposible. No, era de terror. Veníamos coleteando con la camioneta, nosotros atrás tratando de agarrar las bicicletas. No, imposible, inclusive, sí, las chicas andaban en una 4x4 y apenas podían, así que de alguna manera toda esta situación hizo que llegáramos. Cerca de las 11 de la noche, imagínate si querían caminar, llegamos a las 2 de la mañana. No, sí, así que bueno. Llegamos a la estación de servicio, nos ofrecieron agua, un lugar donde acampar sin preguntarlo. Hasta tomen chicos, el cepillo, me dice. Cepillo, no, la verdad que magnífico. Y las chicas también, las oficiales, muy buena onda. Pero bueno, cosas que pasan. Sí. Y nosotros otra noche más que metiendo la pata. No, sí. Bueno, cosas sí, no, la verdad que esto de que la ruta no era lo que pensábamos que era. Y bueno, hoy es un nuevo día y todo va a salir bien. Pero bueno, no tenemos que querer o reventar de vuelta. La 31 de ahora en más dicen que está pavimentada. Está pavimentada. Pero ahora vamos a agarrar la ruta Nacional 7 un pedacito porque un desvío de vuelta no vamos a agarrar. Sí, además evidentemente por acá sí llovió mucho el día de ayer, todavía se ven los charcos por todos lados, así que cualquier ruta secundaria que tengamos que agarrar así sea muy cortita va a ser un desastre. Pero bueno, vamos. Sí. Bueno, igual yo pienso, la provincial 31 no es secundaria en sí, bueno, es secundaria con respecto a la nacional. Sí. Bueno, que sea lo que Dios quiera, que sea bueno.